11 de la mañana, una avioneta cae a tierra estrellándose contra una vivienda en las proximidades del aeródromo La Paloma. Según han confirmado las autoridades locales, 6 integrantes de esta avioneta, el piloto y 5 pasajeros, han fallecido producto de este accidente. Claro, originalmente habían dudas respecto a la cantidad de pasajeros, pero según la información que se ha entregado directamente desde la Intendencia, serían 6 las personas fallecidas. Vamos a tomar contacto con Pedro Camaño para que nos entregue más información. Pedro. Hola Patricia, bueno, sí, desde muy temprano, desde que comenzó esta tragedia hace más de ya 3 horas, hemos estado apostados en el lugar sacando todas las impresiones y viendo el despliegue y el desastre que ocurrió acá en este lugar de Sol de Oriente, acá en Puerto Montt, muy cerca de la Paloma, el aeródromo acá en Puerto Montt. Lo último que supimos, lo que dijo el intendente, es que daba una cifra de 6 fallecidos, de los cuales serían 3 de los hombres, 2 mujeres y el piloto de la nave de la empresa Archipiélago, una nave que volaba hacia el sector de Ayacara con trabajadores en su interior de la empresa Camanchaca. Esa es la última información que tenemos. Fueron 2 viviendas las que resultaron sinistradas una vez que esta nave, al despegar a unos 300 metros del aeródromo, cayó en picada al parecer sobre una de las viviendas y luego se volcó. Ninguno de los habitantes de estas 2 casas resultó con lesiones, ya que no se encontraban en el lugar. Pudimos conversar en algún momento con ellos cuando llegaron a ver lo que pasaba. Aún ellos no se pueden acercar tampoco a su vivienda porque aquí hay todo un operativo policial de carabineros y bomberos que están trabajando para establecer qué ocurrió, y también porque al interior de la nave se encuentran los cuerpos de estas 6 personas que acaba de confirmar el intendente de la región de Lago, Harry Jürgensen. Los invito a que escuchemos las declaraciones de vecinos que estaban en el lugar y también de carabineros. Nosotros estábamos haciendo una prueba y de repente sentimos un ruido muy peculiar, así como lo del auto, sí, pero muy fuerte. Y después llegaron los inspectores a comunicarnos de que una avioneta había aterrizado en una casa y un accidente, y de que los apoderados tenían que retirarnos. Terrible, porque nosotros con los chiquillos, con los 2 niños, miramos siempre cómo suben y bajan los aviones, y yo por broma le decía a los chicos, imagínense chicos, de repente se cayera un avión y mira lo que pasó. Necesitamos que se vaya al aeródromo, este es el 3er accidente y tenemos que contar con víctimas fatales. Hasta el momento no sé cuántas víctimas fatales, creo que hay 3, 7 o 9, pero lamentablemente tenemos que contar víctimas fatales en un accidente. Es el 3er accidente que está sucediendo aquí en la zona, en el sector. A mi hija en Palena hace poco, y cada vez que la veía despegar obviamente sentía miedo porque estos aviones igual el motor sonaba con muy mala mantención. Escuchaba solamente ruidos y que era un incendio, así que yo me desesperé pensando que era mi casa y no era acá. Yo pido que si pudieran hacer algo con ese aeropuerto, no debería estar ubicado acá. El avión registra salida a las 10:50 aproximadamente desde el aeródromo La Paloma en dirección a Ayacara, con un registro de un piloto y 7 pasajeros. Bueno, en este lugar seguimos apostados, mucha gente permanece. En este momento acaban de cerrar toda la calle porque se están realizando la investigación a cargo de la PDI, que se encuentra en el interior de las viviendas y también muy cerca de la nave donde están los cuerpos de estas 6 personas, este piloto y estas 3 hombres y 2 mujeres que son trabajadores de Camanchaca, que volaban desde el aeródromo La Paloma hacia Ayacara. Lo invito a que también escuchemos lo que nos dijo la gobernadora minutos cuando llegamos a investigar y a reportear todo lo que estaba ocurriendo en este momento, cuando aún las llamas salían de las casas y cuando recién se conocían las primeras impresiones, los primeros antecedentes sobre este accidente de esta nave que cayó sobre esta vivienda acá en el sector de Puerto Montt. Invito a que escuchemos lo que nos dijo la gobernadora de la provincia de Yanquihue, Leticia Ollarse. Al parecer no existen, no habían personas dentro de las casas. Como ustedes saben, esta es una villa que es más de clase media. La mayoría de la gente sale en la mañana a sus lugares de trabajo, los niños al colegio. Así que gracias a Dios esperamos que esa situación nos permita no tener más personas afectadas. Bueno, la mayor preocupación era luego saber qué pasaba con las personas que estaban en estas 2 casas afectadas, que estaban incendiadas. Y ¿Sí, Pedro? Sí, se escucha un ruido ahí. No. El audio de apoyo, ¿no? Sí. No. Se contaba de que
la mayor preocupación era eso, saber qué pasaba con los habitantes de estas viviendas. Bueno, en un momento me di cuenta que estaban llegando bastante preocupados, fui y efectivamente eran los dueños de estas viviendas. Ellos estaban en su horario de trabajo y las clases, los hijos, así que se descartó rápidamente, y la tranquilidad para todos fue el hecho de que al interior de esta vivienda no había nadie. Sí, tanto el intendente, la gobernadora como también Carabineros nos dijeron con respecto a que una persona que iba pasando frente de estos domicilios resultó afectada luego que esta nave cayó al interior de esta vivienda, una nave que cayó directamente a la casa, luego se volcó y cayó en el antejardín. Y eso es de lo que podemos ver desde afuera, de que la reja no está afectada porque, claro, impactó sobre la casa y se volcó en el antejardín. Tenemos más impresiones. Tenemos la impresión específicamente del intendente, que fue el que primero entregó la información más detallada y también que confirmó la cantidad de fallecidos que iban en esta nave. Luego escuchemos lo que dijo el intendente de la región de los lagos, Harry Jurgensen. Estamos hablando de 6 personas fallecidas. El piloto más 5 pasajeros, todos adultos, 2 mujeres. ¿Pero habían más pasajeros en el avión? No había más pasajeros en el avión, están todos los pasajeros ahí, aquí. Se supone que esos son los pasajeros. Sin embargo, hay una discrepancia en el manifiesto de la información, por cuanto se habla también de que habrían sido 8 los pasajeros que iban a abordar el avión, pero finalmente al parecer solo abordaron 5. Pedro, uno de los puntos que más ha generado discusión respecto de las personas que estaban anotadas en esto que se llama el manifiesto, ¿no? Antes de abordar cualquier avión, la aerolínea debe informar quiénes son las personas registradas allí, y ya lo decía el intendente Jurgensen, estaban anotados 8 pasajeros, además del piloto, o sea 9 en total, pero aparentemente son 6 finalmente las personas, incluido el piloto, las que abordan la aeronave. No se sabe todavía quiénes son esas otras 3 personas, no ha habido novedades respecto de ellos, de quiénes son y por qué en definitiva desistieron de abordar la nave. Mauricio, ahí circulando en las redes sociales un listado, pero un listado que no está confirmado, así que no podemos considerarlo hasta escuchar la versión del intendente de la región o de las autoridades pertinentes que están en este lugar. Lo que efectivamente explica el intendente que son 6 las personas fallecidas, y bueno, ahí hay que analizar qué pasaba por ese manifiesto, porque había 9 anotados y ahora se habla solamente de 6 personas. Esa es la situación que está viviendo a esta hora acá en Puerto Montt. Así que una vez que podamos acercarnos al intendente nuevamente durante el reporteo que vamos a seguir realizando, vamos a preguntarle qué pasa con esta información, qué nuevo antecedente hay, porque ahora se están llevando a cabo los peritajes desde la Policía de Investigaciones, tanto en la casa como también la investigación en lo que hay en la aeronave. También tenemos declaraciones del alcalde Gerboy Paredes de Puerto Montt, que también llegó hasta este lugar, al igual que todas las autoridades del gabinete pleno de la Intendencia Regional. Yo espero que nos sigan ocurriendo más hechos, pero también que a quienes les compete, porque en este momento no es el municipio de Puerto Montt, pero nosotros hicimos las observaciones y no lo hicimos nosotros, lo hicieron los vecinos, ¿no? En distintas discusiones, tomen cartas en el asunto y apuren la tranca, y apuren, ¿no?, el tema del desarrollo de estos instrumentos que son instrumentos regionales. Bueno, ahí, Pedro, el alcalde Gerboy Paredes se hace cargo también de las primeras críticas que vuelven a surgir. Recordemos que este no es el primer accidente que ocurre en torno al aeródromo La Paloma. Este aeródromo es un aeródromo privado del Club Aéreo de Puerto Montt, que lleva décadas ahí en el lugar, pero con el paso del tiempo, con el crecimiento de la ciudad de Puerto Montt, en la medida que aumentaba también el número de habitantes, se autorizó la construcción de numerosas viviendas y otras instalaciones en torno al aeródromo. De hecho, muy cerca del lugar del accidente hay un supermercado, hay centros comerciales, hay recintos educacionales. Y la duda, particularmente de estos nuevos vecinos, es si este tipo de accidentes puede seguir ocurriendo en definitiva, porque más allá de las medidas de seguridad hay cuestionamientos respecto de la cercanía de viviendas con el aeródromo, ¿no? Así es, porque a lo menos hay 3 establecimientos educacionales que están emplazados acá, claro, que fueron construidos después de que fue instalado este aeródromo acá en la zona. Bueno, esto llama la atención ahora y eso hace que se levante la preocupación y que se levante la voz, las autoridades también digan con respecto a que esto ya se debería acá por el peligro que se está llevando a cabo. Ahora, hoy cayó sobre casas, pero podría haber caído sobre los colegios. Acá en Puerto Montt, Mauricio, mira, estamos a la espera de que la Fiscalía termine el procedimiento, la investigación que está llegando en curso, para que luego
el intendente salga a dar una aclaración con información más completa con respecto a este accidente. Dime, Patricia. Pedro, sí, claro, lo que tiene que ver con la investigación, se está desarrollando ahora todas las pericias. Quería preguntarte por si ya está absolutamente descartado de que alguna persona haya resultado herida, me refiero a los que estaban alrededor. Entiendo que hay una persona que iba saliendo del supermercado que resultó con una luxación de su hombro, pero eso tuvo que ver más bien con la fuerza del impacto que terminó siendo expulsada en ese momento. Bueno, se habla de que solamente una persona es la que iba pasando por fuera de la vivienda y resultó lesionada. La mayor preocupación era saber qué pasaba con las personas que habitan en estas casas. Bueno, eso ya se dilucidó, se descartó, ya que pudimos conversar en primera persona. Yo me acerqué a dos personas que llegaron y efectivamente ellos, los dueños, y ahí me descartaron que en el interior no había nadie, que muy temprano salieron a trabajar y sus hijos también fueron a la universidad y a los colegios, y el vecino también no había nadie en esta vivienda, Patricia. Claro, justamente, bueno, la vivienda mayormente afectada, la que resulta totalmente incendiada producto de la caída de esta nave, correspondía, nos decía la gobernadora de Yanquihue, a una profesora que a la hora de ocurrido este accidente, poco antes de las 11 de la mañana, estaba trabajando, y la vivienda, nos decía la gobernadora, estaba afortunadamente deshabitada, si no el número de víctimas podría haber sido incluso mayor. Y respecto de la persona lesionada, efectivamente nos confirmaba el jefe médico del SAMU, del Servicio de Atención Médica de Urgencia, que se trató de una transeúnte, una mujer de 50 años, que aparentemente, producto del accidente, en el momento en que este ocurre, alguna pieza estalla, digamos, salta desde el interior de la vivienda y golpea sus extremidades inferiores, nos decía, sus piernas, y producto de eso resulta con algunas heridas de gravedad. Fue rápidamente asistida por personal de emergencia y trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas ya fuera de riesgo vital. Así, nosotros nos encontramos ahora en el sector del supermercado, muy mal, porque allí los carabineros nos trasladaron para no estar cerca de los procedimientos, y también en este momento estamos bastante lejos de la autoridad como para poder sacar una información de último minuto, pero nos dicen que ya están terminando y el intendente ya va a entregar una declaración con los últimos antecedentes y toda la información que ya se dio recabada por las policías, carabineros y también por todo el equipo también de gobierno. Muy bien, Pedro, nos esperas un momento ahí en Puerto Montt, porque vamos a ir al contacto telefónico a esta hora con el doctor Almazán. El doctor Bazán es jefe médico del SAMU de Puerto Montt, con quien estuvimos conversando más temprano. Doctor, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Sí, doctor, preguntarle más antecedentes respecto a esta mujer, que sería la única persona lesionada, cuál es su estado actual, y si hay más antecedentes respecto a de qué manera se produce esta lesión. Bueno, como se señaló previamente, ella es una transeúnte que circulaba al momento del accidente, y producto del impacto del estallido de la aeronave, partes del fuselaje la impactan tanto en extremidades inferiores como sufre la caída y sufre además una luxación en el hombro. Ese fue el paciente con quien se encuentra nuestro personal a la llegada al sitio del evento. ¿Ella iba saliendo, doctor, perdón, del supermercado? ¿Estaba pasando por ese lugar? ¿Hay algún otro antecedente al respecto? Mira, detalles de cuál era el trayecto no lo sabemos. Nos encontramos con la persona en las inmediaciones y que no debe ser más de 5 o 6 metros la distancia entre el supermercado y la casa donde cayó el avión. Perfecto. Y siendo estabilizada la paciente, es trasladada al hospital de Puerto Montt, a la unidad de emergencia, donde afortunadamente está fuera de riesgo vital y se está haciendo todo el manejo que corresponde al estudio de imagenología y manejo por especialistas para este tipo de lesiones. Ya, la condición grave de esta mujer, doctor, ¿es por alguna fractura? Efectivamente, la fractura de fémur en extremidades inferiores más la luxación, esa es la lesión que presentó. Ya, ¿ella iba sola en este trayecto o iba acompañada por alguien más? Al parecer está sola. ¿Y cómo está ella en lo que se refiere a la impresión de un accidente de este estilo? Está, me imagino, con el impacto, con la conmoción de haber visto lo que pasaba con este avión y que además a ella le afectara con esta parte del fuselaje que le terminó golpeando. Efectivamente, producto del accidente hay una conmoción importante. ¿Ya? No obstante, no sufrió lesiones craneales que determinaran un traumatismo. Y respecto al estado en estos momentos, yo no me encuentro en la unidad de emergencia del hospital, sino que ellas pudieran entregarle la información. Ya, doctor, de todas maneras entiendo que, bueno, usted nos decía más temprano que acudieron con
todas las unidades disponibles allí porque en algún momento se pensó que podía haber más personas al interior de las viviendas o eventualmente gente que pudiera sobrevivir a este accidente aéreo, ¿no? Justamente cuando recibimos el llamado de emergencia a las 10:50 horas al nivel 131 por parte de un transeúnte también, nos informan que capotó una aeronave sobre 2 casas en las cuales se estaban incendiando. Ante esa situación, evidentemente que nos pusimos en alerta general y despachamos todos los móviles disponibles en ese momento. Fueron 5 ambulancias más un vehículo de comunicaciones y logística. Cuando se llegó al sitio del suceso, una vez que empiezan las primeras atenciones en conjunto con bomberos, con la otra institución de emergencia, fuimos despachando ya lo que no era necesario. En estos momentos nos mantenemos con un móvil avanzado, más la presencia de nuestra psicóloga ante los requerimientos que puedan haber tanto de atenciones hacia los vecinos como a los primeros familiares, los fallecidos que han ido llegando al sitio del evento para hacer la respectiva contención psicosocial. Claro, los familiares y también los vecinos que me imagino están con el impacto tras ser testigos de un accidente de estas características. De esta manera, doctor, entonces se descarta que pueda existir alguna otra persona que haya resultado herida a raíz de este accidente. En lo que se refiere al evento mismo del accidente, no tenemos más lesionados. Como se señaló, como lo señala bien usted, estamos atendiendo primero a los vecinos, que fueron los impactados inmediatamente desde el punto de vista psicológico, y nos mantenemos en coordinación con ONEMI y las otras autoridades, como también el equipo psicológico de la Serenia de Salud, y alertados desde el Servicio de Salud también, ante el requerimiento de atender a más familiares. Muy bien, doctor Bazán, muchísimas gracias por este contacto nuevamente aquí con TVN. Adiós. Sí, seguimos revisando las imágenes de este accidente que se registró ahí en Puerto Montt. Seguimos en contacto, entiendo, con Pedro Camaño, que nos está relatando lo que está ocurriendo en ese lugar. Pedro, y aprovechar, de preguntar si es que nos puedes también describir un poco el lugar, el aeródromo, a qué tanta distancia está de donde ocurre este accidente. Escuchaba algunos relatos de testigos que decían que cuando despegó el avión no alcanzó a agarrar mucha altura y termina finalmente tratando de devolverse hasta el aeródromo, y es ahí donde se produce este accidente. Bueno, Patricia, aproximadamente unos 500 metros estamos del aeródromo de La Paloma, a donde se ocurrió la caída de esta nave. Eso fue al parecer el intento, había despegado, ya a los 2 minutos del despegue ya había caído, y como dijo el intendente a primera hora, venía ya repito con combustible. Impactó directamente en la casa, cayó aquí. Este sector es un sector domiciliario, donde hay centros comerciales, escuelas, dos a lo menos colegios aquí en el sector. Sí. Ahora lo que se está viviendo es que la PDI está llevando a cabo las pericias por orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Ya acaba de llegar también el Servicio Médico Legal a la espera de poder retirar los cuerpos del interior de las naves, que hasta el momento no sabemos qué condiciones se encuentran. La fiscal me acaba de decir el periodista a cargo del incidente que ya en pocos minutos ya va a entregar la versión oficial de lo que ha ocurrido y los nuevos antecedentes que hay con respecto a este accidente de esta nave que cayó acá en este sector acá de Puerto Montt. Sí, Pedro, y respecto, ya te lo comentábamos más temprano, el intendente hablaba de 6 personas que ocupaban este avión, de un total de 9 que originalmente iban a embarcar, el piloto y 8 pasajeros, pero finalmente embarcan el piloto y otros 5 pasajeros. Nos decía el intendente Jürgensen que son 4 hombres, incluido el piloto, y 2 mujeres las que iban a bordo de esta aeronave. ¿Se sabe algo más de respecto de las otras 3 personas que estaban anotadas ahí en este manifiesto? ¿Por qué no abordaron esta nave? ¿Quiénes son? Hasta el momento se desconoce esa información, y eso es lo que queremos también preguntarle a la hora de la última declaración del intendente. Lo que se sabe es que los pasajeros eran trabajadores de una empresa de Manchaca, que se trasladaban hacia ahí, Yacara. ¿De la pesquera? A la pesquera, exactamente. Sí. Y si podemos, señor director, también reiterar la imagen que mostrábamos hace un instante, porque se ve a través de la aplicación de Google Earth, es justamente lo que ven ustedes al lado derecho de la pantalla, el aeródromo de La Paloma, que es este aeródromo privado. La pista de aterrizaje está ahí en diagonal, en el costado derecho de la pantalla, y la casa que impacta es justamente la que vemos ahí
en detalle. Ustedes ven que frente a la casa hay un supermercado, un Unimark, y el avión aparentemente da una vuelta, ¿no?, al momento de despegar, tratando de regresar a la pista, y es en ese momento cuando impacta de lleno contra la casa que vemos ahí en pantalla. Pero estuvo a metros, Pedro, de haber caído eventualmente sobre el supermercado, por ejemplo, ¿no? Mauricio, en este momento viene llegando el fiscal a dar el punto de prensa. Aquí está como complicado el lugar para trabajar. Nos van a abrir la reja para poder acceder, a poder conversar con ellos y entregue la última declaración con respecto a este secretario. Ahora en este momento van a abrir la puerta y vamos a ver los más detalles con respecto a esta consulta que todo el rato me ha hecho con respecto a qué pasa con esos otros pasajeros que figuraban en este registro de vuelo, y ahora nos van a dar la explicación con respecto a eso y cuántas personas venían en la nave. Sí, estamos viendo ahí las imágenes, muy atentos, Pedro, a cuando tú ya nos avises que efectivamente va a estar ya entregándose esta información oficial respecto a lo que ha ocurrido en este accidente. Muy bien, escuchemos, Pedro. Perfecto, estamos con el fiscal Yancamán, para que estamos en vivo para TVN, para que nos dé detalles con respecto a estos últimos detalles sobre este accidente que afectó acá en Puerto Montt, de esta nave que cayó sobre estas viviendas. Estamos con el fiscal Yancamán. Están esperando que todos los medios puedan acercarse para que él entregue las declaraciones, Mauricio y Patricia. Vamos a escuchar lo que nos dice. Estamos en vivo para TVN. Escuchen el audio ahí de los medios, están colocando ahí para sacar la entrevista tanto de todas las autoridades que están presentes, tanto del fiscal Yancamán como también próximamente del intendente Lauro Carrillo. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Yancamán, yo soy fiscal jefe subrogante de la Fiscalía Local de Puerto Montt. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en este momento en uno de los sectores altos de Puerto Montt, a propósito de estos lamentables sucesos que se han producido durante la mañana de hoy. Es evidente y es notorio acerca de que el día de hoy sobre un inmueble capotó una aeronave que venía despegando o ya había salido desde un aeródromo cercano. El aeródromo es La Paloma, y debemos entregar información en primer orden en cuanto a que, según la información que nos ha entregado la Dirección General de Aeronáutica Civil hasta el momento, e insisto, es información preliminar que debemos estudiar y establecer, corroborarla, habrían 6 personas al interior de esta aeronave al momento en que capota. Me refiero a un piloto, varón, y 5 pasajeros. 5 pasajeros, de los cuales son 4 varones y una dama. Desafortunadamente todos han fallecido a propósito precisamente del siniestro. También señalar que en el inmueble, que es principalmente afectado por cuando ese avión cae sobre precisamente un inmueble, no habían ocupantes. Así es que desde esa perspectiva los moradores del inmueble se encuentran a salvo. Junto a este inmueble afectado hay 2 casas colindantes, ¿cierto? Y ocurre lo mismo. De esas 2 casas no hay personas que se vieron afectadas ni lesionadas, tampoco hay fallecidos en ninguna de estas casas y ni moradores. Se logró evidentemente rescatar hasta mascotas en cada uno de estos inmuebles. El inmueble principalmente dañado está completamente destruido. Por otra parte, hay daños también que se extienden a los inmuebles colindantes, no así hacia los inmuebles traseros, que también fueron objeto de preocupación. Todas estas víctimas están siendo abordadas por los equipos de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos de la Fiscalía. Tanto del área psicológica como asistentes sociales. Estamos abordados ya en ese punto. Y también estamos tomando contacto ya a través de también la unidad de víctimas y testigos, con los familiares de quienes ocupaban este avión. Las personas que han llegado hasta el momento, familiares, también están siendo trabajados y abordados precisamente por estos
equipos profesionales. Por el momento, como lo hemos planteado, insisto, esta es información preliminar, tenemos información de que serían trabajadores de una empresa salmonera que iban en trayecto hacia el sector de Ayacara, particularmente hasta un sector próximo a una salmonera próxima a Caleta Gonzalo, donde iban a desarrollar sus actividades el día de hoy. Era un turno de 15 días que iban a cumplir estas personas, según la información que preliminarmente tenemos hasta el momento, insisto. Todavía se está trabajando en cuanto a la identificación, por cuanto este lugar va a ser periciado por equipos especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es un equipo que viene viajando desde Santiago, ya está en vuelo, lo estamos esperando a eso de las 13 horas aproximadamente que arriben a Puerto Montt para efectos de comenzar a trabajar lo que ocurre aquí, investigar acerca de las razones del siniestro, estudiar el fuselaje y por supuesto que también todo aquello que vincula con este accidente. Paralelamente estamos trabajando la obtención de información a través de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile está haciéndose cargo de recopilar información tanto con vecinos como filmaciones que existen en este momento, que todos conocemos que ya están circulando a través de redes sociales, testimonios también, pero por supuesto que la información que fluye desde la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de este aeródromo, la información para efectos de corroborar el número y la identidad definitivamente de quienes están en este momento fallecidos a propósito del hecho. De redes sociales, testimonios también, pero por supuesto que la información que fluye desde la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de este aeródromo, la información para efectos de corroborar el número y la identidad definitivamente de quienes están en este momento fallecidos a propósito del hecho. Había un manifiesto de 9 personas que iban a subirse a este avión. ¿Qué pasa con eso y por qué finalmente hay 6? Tenemos información de que esta aeronave no ha efectuado un vuelo solamente el día de hoy. Y desde esa perspectiva, el vuelo que termina en este siniestro es aquel respecto del cual hay un manifiesto con 6 personas. Pero insisto, eso es información que debemos confirmar en base a una investigación técnica y seria. Por ahora no podemos entregar con precisión la cantidad de personas. ¿Usted maneja información fiscal respecto a la experiencia del piloto, la experiencia de la misma empresa con estos viajes? Vamos a precisamente, una vez que obtengamos la información, a recabar todo aquello que diga relación con la calidad de las personas, las condiciones en que estaban viajando, ¿cierto?, quiénes eran específicamente, su expertise y las condiciones de la aeronave, pero ello todo sobre la base, insisto, de este trabajo técnico que debemos desarrollar a través de los peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. También hemos dispuesto el trabajo ya con el servicio médico legal, que hemos coordinado aquello, para efectos de que se trabaje tanto la determinación de las causas de los fallecimientos, y por supuesto que también sus identidades. Todo ello va a ser trabajado a través del Servicio Médico Legal de Puerto Montt, ¿cierto?, en colaboración con los laboratorios más cercanos que tenemos a la zona, que corresponden a los laboratorios del Servicio Médico Legal de Concepción. Muchas gracias, fiscal. El intendente de la región de Lagos, Harry Yunus, también nos va a entregar los últimos detalles. Un paso más adelante, si pudiera. Ordenemos los chiquillos para que salgan todos con calma. Si los camarógrafos se ordenan bien, no nos apretamos todos. ¿De cuál es su último antecedente que usted ya ha recabado con respecto? Bueno, en primer lugar expresar la pena que sentimos en la región de los lagos por este accidente que nos ha llevado 6 vidas y expresarle también nuestras condolencias a las familias. Realmente es una pena enorme para todo Puerto Montt y toda la región. En segundo lugar, también expresarle y reconocerle a nuestros servicios, a los voluntarios de bomberos de Puerto Montt, su rápido accionar, porque realmente trabajaron 6 compañías con un profesionalismo increíble
un accidente tan duro y tan complicado. Lo demás está en manos naturalmente de la Fiscalía. Ya le expresó el señor fiscal subrogante de todo el proceso que ocurre ahora a partir de la investigación y las pericias que debe hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y atendiendo también a las familias que probablemente han perdido a sus seres queridos aquí en este lamentable accidente. No es la primera vez que ocurre un accidente acá en el sector, intendente. Han ocurrido accidentes en este aeródromo en el año 2008, el año 2012 y ahora el año 2019. Este aeródromo tiene vuelos anuales del orden de sobre 22.000 vuelos anuales. Hay que dar a conocer que es un aeródromo de gran importancia. Aquí hay varias compañías aéreas que funcionan y generan conectividad con toda nuestra región del sur, con todas nuestras zonas apartadas. Digamos que tenemos varios aeródromos que incluso le hemos generado reparaciones y mejoramientos en último tiempo en todas nuestras zonas difíciles, y todas estas compañías trabajan hacia el aeropuerto Ayacara, hacia Chaitén. Entonces, 22.000 vuelos anuales. O sea, si uno hace un cálculo de los últimos 11 años, hubieron 230.000 vuelos. Naturalmente hay 3 accidentes. O sea, si uno mira esas cifras duras, hay muy pocos accidentes en este aeródromo. Y deben entender también que este es el segundo aeródromo con más movimiento en el país, después de Tobalaba. Y Tobalaba tiene vuelos que más o menos son el doble de los que tenemos aquí en La Paloma. Y está ubicado en una zona residencial absoluta. En todas las partes del mundo hay aeródromos de esta naturaleza. Y lo que quiero decir es que este aeródromo es tremendamente importante para Puerto Montt y para la región, y que además presta servicios de alternativa siempre, y que este aeródromo funciona por muchos años aquí, que la población se iba acercando efectivamente alrededor del aeródromo. Pero es un aeródromo que ofrece, yo creo que con esas cifras duras, bastante seguridad. Pero este accidente es lamentable, es sensible, es duro, y naturalmente nos lleva a repensar todo, porque la forma en cómo se precipita este avión chocando en la base de la casa y generando una explosión inmediata, no había ninguna oportunidad. Bueno, la suerte, por otro lado, es que la casa no estaban las personas ahí, ninguna, porque de lo contrario, bueno, efectivamente que hay un jardín infantil que se observa desde acá y hay otro colegio más atrás. Y actualmente este tipo de accidentes uno lo sensibiliza y lo motiva a repensarlo todo, pero también dentro de la realidad, de nuestras realidades aquí en Puerto Montt. Por lo tanto, me imagino yo que todo va a ser repensado, estudiado, pero después también de conocer exactamente la razón por la cual ocurrió el accidente, porque también podemos estarnos adelantando, ya que todavía no sabemos qué es lo que ocurrió, porque aparentemente el avión habría retomado el regreso como para tomar la pista. Aparentemente, todo eso está naturalmente en investigación. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Bien, ahí estaba el intendente Harry Jürgensen, quien se ha referido a este lamentable accidente, esta tragedia que ha ocurrido más temprano en la ciudad de Puerto Montt. Autoridades se han referido, también habló el fiscal de este caso, obviamente, quien ha confirmado, ha dicho que son 6 los fallecidos. Se ha hablado de 4 varones y 2 mujeres, trabajadores de la empresa Camanchaca que se dirigían hacia el sector de Ayacara. Esa es también la información que ha dicho el fiscal.
El intendente, más allá de lamentarse, le ha consultado la posibilidad de remover el aeródromo La Paloma. Él ha dicho que de acuerdo al plan regulador y cómo ha ido creciendo la ciudad de Puerto Montt y la cantidad de vuelos que tiene, siendo el segundo más importante y con más movimiento acá en el país, se ve difícil y que han pasado solo de 3 accidentes, lamentablemente han sido grandes y se han llevado muchas vidas. En este caso han sido 6 personas las fallecidas. En todo caso no se ha confirmado, más bien se ha dicho que se va a seguir recabando información, pero no hay una confirmación, incluso lo ha dicho el fiscal. También conversamos con la dueña de la casa habitación, la cual fue la más afectada, ¿cierto? Y ella nos decía que salieron muy temprano, eran 5 personas las que vivían en esa vivienda y que finalmente salieron muy temprano y por lo cual la casa quedó sin habitantes temprano en la mañana. Bueno, agradecemos ahí el trabajo de nuestros colegas del canal regional 33 segundos que han estado también desde temprano dando cuenta de toda esta situación. Escuchábamos tanto al intendente como al fiscal, pero en paralelo está la comunicación de la empresa Camanchaca, la salmonera Camanchaca, que da cuenta y confirma ya con identidad las 4 de las 6 víctimas fatales. Parte del comunicado que entrega la empresa salmonera Camanchaca Puerto Montt da cuenta de que lamentan informar que durante la mañana de hoy ocurre este trágico accidente en el cual estaban viajando nuestros colegas José Vidal, Leonel Soto, Érico Oyarzo y Gonzalo Navarro de los centros Cabudahue y Porcelana, el cual terminó con consecuencias fatales, dice esta información. Como compañía y equipo humano, dice Camanchaca, nos encontramos tremendamente afectados y lamentamos profundamente lo sucedido. Personal de nuestra compañía ya se encuentra acompañando a los familiares y a sus compañeros de labores, prestándoles todo el apoyo necesario en estos difíciles momentos. Este es un gran golpe para nuestra familia Camanchaca y estaremos atentos a los próximos pasos. Los mantendremos informados. Firman ahí Álvaro Poblet, el gerente regional, y Manuel Arriagada, gerente general de Salmones Camanchaca, dando cuenta entonces de que son 4 trabajadores de esta empresa salmonera. Los 4 de los 6 fallecidos son justamente funcionarios de esta empresa y entregan ya sus identidades. Confirmándose ahí entonces que son 4 trabajadores que pertenecían a esta empresa salmonera Camanchaca. Había ciertas dudas respecto a cuántos eran los fallecidos. La información oficial hasta ahora, la escuchábamos ahí de parte de las autoridades, son 6 personas fallecidas. El piloto más 5 tripulantes, 4 hombres y una mujer, según la información que entregó el fiscal. 4 de esos trabajadores son de la empresa Camanchaca. Tú mencionabas ahí los nombres de esos trabajadores, confirmándose entonces que pertenecían a esa empresa. Claro, corrigiendo además una información que más temprano nos había entregado el intendente, que hablaba de 4 hombres, incluyendo el piloto, y 2 mujeres. En definitiva serían entonces 5 hombres. Aquí hay ya 4 identidades de estos trabajadores de Camanchaca, más el piloto y una mujer cuya identidad todavía no se conoce públicamente. Y también atentos a estas otras 3 personas que estaban anotadas, ¿no?, en el manifiesto de vuelo de esta aeronave que cumplía este trayecto regular y que no habrían abordado. Eso es lo que generó la confusión, claro. Pero escuchando lo que mencionaban las autoridades queda también la duda si es que finalmente no habían abordado en este vuelo o ya habían sido trasladadas previamente, claro. Porque lo que ahí planteaban y que era lo que estaban tratando de dilucidar era si acaso ya había realizado un primer vuelo y ahora estaba de regreso y retomando otro vuelo. Lo decía ahí una de las autoridades diciendo que este no habría sido el primer viaje que estaba realizando, al parecer estaba retomando ese vuelo y por lo tanto aquellas personas que aparecían en ese papel, en ese documento, podrían ya haber sido trasladados previamente. Bueno, vamos a regresar a la zona. Están entregando algunos testimonios personal de bomberos que llegó muy temprano también con todos sus equipos a controlar el fuego. Escuchamos lo que dice el señor. ¿Cierto? En un transeúnte. Reforzar el despacho. Sigamos escuchando. Con una unidad de materias peligrosas más el doble de unidades de rescate en el lugar. Comandante, ¿cómo se realiza el trabajo del sitio de suceso en una emergencia como esta? ¿Hay trabajo de espuma? Fundamentalmente se trata de prestar, digamos, el auxilio a las personas. Se evaluó la cantidad de personas lesionadas del lugar, lo que no existía, solamente una persona alrededor de 50 años que se encontraba frente a una de las viviendas. Y después las labores de extinción del fuego y evitar la propagación a las viviendas circundantes. ¿Son 2 casas las afectadas? Son 3 viviendas, una la totalidad, y 2 viviendas afectadas por el fuego. ¿Por propagación? Por propagación 2 viviendas.
Se despachó el doble de unidades de rescate, que es cuarta, octava, más la unidad de materiales peligrosos, segunda compañía, más el despacho del lugar reforzado, que es primera, segunda, séptima y más la unidad de segunda compañía. Bueno, lo más complejo es siempre la cantidad de combustible que portan estas aeronaves, que obviamente son de alta explosividad e inflamabilidad, lo cual hace que sea una emergencia compleja, por eso se trabajó con espuma al inicio. Gracias, ahí estaba el comandante. Ahí estábamos en vivo y en directo. ¿Qué ha dicho el comandante a esta hora? ¿Qué es lo que ha informado? Ha dicho que se confirman a lo menos 6 personas fallecidas, una persona, una transeúnte de sexo femenino afectada por este lamentable accidente y que está obviamente en el hospital regional. Claro, y entonces, dando cuenta, ¿no, bomberos? La información, perdón, que ya habíamos entregado respecto de 6 fallecidos producto del accidente, todos ocupantes de esta aeronave, y esta mujer que resultó herida de gravedad, pero ya se encuentra, según nos contaba el jefe médico del SAMU, fuera de riesgo vital, una persona que iba pasando por el lugar y que es golpeada por algún elemento que salta tras el impacto de esta aeronave, una aeronave que cumplía además un vuelo regular entre Puerto Montt y Ayacara, ahí cerca de Chaitén, con estos trabajadores de la salmonera Camanchaca de Puerto Montt, además del piloto y una mujer cuya identidad todavía se desconoce, claro. Y lo que tú mencionabas, esta persona que resulta herida, que está fuera de peligro, iba pasando por este sector entre el supermercado y la vivienda donde finalmente cae esta avioneta. Parte del fuselaje la habría golpeado y es lo que le provoca estas lesiones. Nos contaba ahí el jefe del SAMU que estaba obviamente también impactada, no solamente físicamente, sino la conmoción propia de ser testigo de un accidente de estas características, y es por eso que desde el SAMU están prestando ayuda psicológica a los vecinos, a quienes les tocó presenciar este accidente, y también a los familiares, por supuesto, de las víctimas que han llegado hasta el lugar y que se han ido enterando de lo que ha pasado con sus seres queridos. Afortunadamente, este inmueble, esta casa donde cae la avioneta, estaba vacío, y según la información que entregaban, también las casas colindantes estaban sin personas en su interior, y eso, por supuesto, ha ayudado a que no haya más víctimas fatales en este accidente. Bueno, ya decíamos, en paralelo a toda esta situación, al trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, de las autoridades locales, es la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, quien ya ha enviado desde Santiago a la zona los especialistas para indagar respecto de las causas exactas de este accidente. Conversábamos más temprano con el secretario general de la DGAC respecto de la labor que van a cumplir, y estamos en contacto a esta hora con Dani Linares, justamente desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, con más antecedentes. Dani. Claro, y para conocer más antecedentes de este hecho, estamos junto a Ricardo Gutiérrez, secretario general de la DGAC, respecto a lo que ha ocurrido en la ciudad de Puerto Montt, este avión que ha capotado sobre una vivienda. Hasta ahora, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan en torno al proceso de investigación que se abre, ¿no? Bueno, la información que se maneja de este lamentable accidente, que nos afecta profundamente, son los mismos que ha manejado la prensa en general, porque todos los demás aspectos son objeto de una investigación que tiene que realizarse muy consensuadamente con el propósito de que no se repitan accidentes como este. Ese es el propósito principal de la investigación de la Dirección de Aeronáutica. Ricardo, en ese sentido, ¿se va a trasladar un equipo especializado hacia la zona? ¿Cómo se va a realizar el proceso de investigación, el peritaje correspondiente por parte de ustedes para poder recabar mayores datos sobre lo ocurrido? Sí, ya se trasladó el equipo. Se fue un avión institucional, 3 investigadores de accidentes, uno del área de aeronavegabilidad, otro del área de operaciones aéreas y un investigador general, con el propósito de que levantar los antecedentes que sean del caso, tanto en el lugar del accidente como en lo que circunda a la operación de este avión, el despegue, las comunicaciones con la torre, los aspectos anteriores a eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la información que se maneja respecto de la empresa en cuestión de este traslado, también del piloto? ¿Cuáles son los antecedentes que tenían? ¿Contaban con su documentación al día ambos? Sí, absolutamente. La empresa tenía su certificación de operador aéreo al día, el piloto estaba certificado con su licencia al día, y el avión estaba en un estado aeronavegable compatible con el empleo del avión.
ese sentido, podría no deber ser un problema de una falla técnica del avión, porque estaba previamente chequeado, todo evento, por cierto, a la espera de lo que va a ser las conclusiones de la investigación. Eso no puedo ni debo decírselo, porque cualquier antecedente tiene que ser fruto de lo que se logre levantar como producto de la investigación. Pensando ya en el largo plazo, Ricardo, se ha abierto el debate ya no solamente con lo que ocurre en Puerto Montt, sino que en otras ciudades del país donde aeródromos están finalmente en sectores poblados. Las viviendas han llegado a esos lugares porque los aeródromos son más añosos, en este caso 70 años, y han llegado viviendas nuevas. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la dirección o también el ámbito político de poder de alguna manera dar mayor certeza de seguridad para quienes viven o transitan por zonas donde hay aeródromos? Yo le agradezco mucho la pregunta porque es muy clarificadora. La respuesta es, la Dirección de Aeronáutica tiene jurisdicción sobre el tema de los conos de protección de un aeródromo desde el punto de vista de los ángulos de aproximación de los aviones. Es decir, si en el ángulo de aproximación de despegue o aterrizaje de un avión se interpone un edificio, la Dirección de Aeronáutica tiene jurisdicción como para corregir eso y mandar a corregir, y corregir significa corregir, es decir, demoler lo que haya que demoler en el sentido de permitir el libre tránsito de los aviones. Ahora, lo que tiene que ver con densidad poblacional no es un tema en la jurisdicción de la Dirección de Aeronáutica. La Dirección de Aeronáutica no va a cerrar un aeródromo porque está rodeado de casas, siempre que estas casas permitan la operación segura o más o menos segura de aviones despegando o aterrizando. Son otros los organismos gubernamentales que tienen que ver con el tema de la densidad poblacional, y en eso está básicamente metido el plano regulador de los distintos sectores donde hay aeródromos. En ese sentido no existe la posibilidad de opinar, o al menos no se les consulta en este caso en particular, donde hay colegios, supermercados, viviendas en el entorno. Bueno, es que parece obvio, o sea, la Dirección de Aeronáutica no podría informar algo que es obvio. La solución de eso no es un tema de la Dirección de Aeronáutica, no pasa por la Dirección de Aeronáutica regular la densidad poblacional o el uso de suelos que se le va a dar respecto a la densidad poblacional a las áreas que están circundando un aeródromo. En ese sentido no se pondera quizás el riesgo, dice usted, porque usted dice parece obvio, pero pareciera que no es tan obvio pensando en que se sigue construyendo, se sigue densificando zonas donde hay un inminente riesgo. Claro, pero usted me lleva a un campo que no es de la Dirección de Aeronáutica. La Dirección de Aeronáutica, pues, si tuviera la capacidad de hacerlo, evidentemente que lo haría tal como en el caso de los conos de protección. En las pistas del Bosque, en las pistas de Cerrillo, en alguna oportunidad, se han modificado estructuras de edificios que están interfiriendo con la aproximación de aterrizaje o de despegue de las aeronaves. Densidad poblacional no es nuestro campo, nosotros podemos dar nuestra opinión, pero no es nuestro campo. Perfecto. Volviendo a la aeronave en sí, ¿no? Esta aeronave, ¿de qué tipo es? ¿Cuáles son las características que tiene esta nave siniestrada? Y también hay dudas respecto a la lista de pasajeros. ¿Usted no podría aclarar a qué se debe esta duda? Entiendo que hay una lista original, pero no todos los pasajeros abordaron. Mire, el avión es una aeronave Islander de fabricación inglesa, es un avión bimotor de transporte pasajero, de transporte liviano de pasajeros. En este caso iba haciendo un vuelo desde La Paloma hasta las cercanías de Chaitén. Ahora, el tema de la relación de pasajeros es un tema que no es absolutamente exacto. ¿Por qué? Porque primero el piloto declara en su plan de vuelo cuál es su pretensión de llevar a los pasajeros. Él lo contrataron para 9 pasajeros y él. Entonces, en el plan de vuelo van a figurar 9 pasajeros. Después, a la hora de salir del avión, llegaron 7 pasajeros, por ejemplo. Entonces, corrige esa información con la oficina de aeronáutica y le dice son 7 pasajeros. Y finalmente hay un protocolo que en este caso se siguió, que es la torre de control, que en el momento de despegue le pregunta cuántos pasajeros a bordo. Y el piloto, en este caso, notificó 7 personas a bordo, incluyéndolo. Ahora, eso puede tener discrepancias con otra información o puede resultar finalmente verídico o no verídico. Lo más probable es que resulte verídico, pero no podemos asegurarlo hasta que no se completen los datos de la investigación. Perfecto.
Ricardo Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde con estos datos, por cierto, de este accidente que nos tiene muy pendientes, que está ocurriendo ahí en la comuna de Puerto Montt, donde una avioneta ha capotado sobre una vivienda que estaba sin moradores en su momento, pero ya se han confirmado 6 personas fallecidas a raíz de este accidente. Muy bien, muchísimas gracias, Dani, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se encarga entonces, como ya veíamos, de la investigación del accidente propiamente tal. Ahora, lo decía Pati, el intendente Harry Jørgensen, recordando que el aeródromo es de construcción muy anterior a las viviendas que con el crecimiento de la ciudad se han ido acercando justamente al perímetro de este aeródromo, que es del Club Aéreo Puerto Montt, que es un aeródromo originalmente privado, pero que presta servicios para el transporte público de algunas aerolíneas locales, como era el caso aquí de Archipiélagos. Decía el intendente, es el segundo aeródromo con mayor tráfico del país después de Tobalaba, aquí en la región metropolitana, y recordaba también otros accidentes ocurridos en años anteriores. Sí, es que daba algunas cifras, decía ahí se registran sobre 22.000 vuelos anuales. Tú decías, es el segundo con más movimiento del país después de Tobalaba, y dentro de los accidentes que recordaba fue uno en el año 2008, 2012 y además este del 2019. De hecho, tenemos algunas imágenes, entiendo, de lo que fue ese accidente en el año 2008, pero se refiere de todas maneras a un accidente que dejó a 9 personas fallecidas, ahí muy cerca de ese aeródromo, un accidente que se produjo a las 10:30 de la mañana, que provocó un impacto importante. Eran 8 adultos y un menor los que perecieron al interior de esa aeronave bimotor, la cual se incendió. Luego de estrellarse, se estaba dirigiendo ahí a la isla de Melinca, cayó en un sitio eriazo a unos 500 metros de un sector residencial de todas maneras, y es cuando se produce la explosión al caer. Sí, eso las cercanías del aeródromo de La Paloma, pero incluso un poquito antes de ese accidente del 2008, un avión Twin Otter había caído también en medio de una misión de entrenamiento, causando la muerte de otras 3 personas. Pero decía el intendente Jørgensen, este aeródromo, con el tráfico que tiene, con la posibilidad de conexión con otras zonas de la región, resulta imprescindible. Evidentemente él está y se manifiesta dispuesto a revisar la situación, pero aquí, como ha ocurrido también con otros aeródromos en el país, más allá de la situación del aeródromo propiamente tal, hay que revisar también qué pasa con quienes autorizaron por de pronto la construcción en las cercanías de este lugar, de las viviendas, de los recintos educacionales, de supermercados. De hecho, hay un centro comercial, un mall, al lado de una de las cabeceras de este aeródromo. Evidentemente están las normas de altura de algunas de estas construcciones, pero la inquietud de los vecinos está respecto de la proximidad de todo lo que se ha autorizado allí, tanto en infraestructura recreacional, de comercial, educacional y también de algunas viviendas. Es interesante lo que pasó, de hecho, el año 2008 con ese accidente que yo te mencionaba, donde fallecieron 9 personas, porque precisamente días después la DGAC decretó el cierre del aeródromo La Paloma, porque consideraron en ese momento que era necesario que se realizaran todas las evaluaciones respecto a si se podía continuar con las operaciones en ese lugar, precisamente para poder ahí ver si era el mejor sector y si acaso se cumplía con todas las normas de seguridad que correspondían. Eso correspondió a julio del 2008 cuando se produjo ese accidente. Bueno, vamos a ampliar la información para ir a otras noticias también, para contarles a esta hora que temprano se realizó la audiencia de discusión de competencia y formalización de la investigación en contra del cineasta chileno Nicolás López, quien es acusado de abuso sexual y también de violación. Sí, vamos a tomar contacto con Esteban Roa, quien tiene más antecedentes. Esteban, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, continúa la audiencia de formalización. En este minuto se está llevando a cabo un receso acá en el Centro de Justicia con respecto a esta formalización de Nicolás López, el director de cine que, recordemos, hace 9 meses fue denunciado por 8 mujeres que lo acusaban de abuso y acoso sexual en diferentes ocasiones. El director de cine llegó esta mañana acá al Centro de Justicia, antes de las 10 de la mañana, llegó acompañado de sus padres, como también de su abogada, y a esta hora está en la audiencia, en la sala, en el octavo juzgado de garantía, donde se está realizando esta audiencia de formalización. Son 5 hechos los que se le imputan a Nicolás López, los que imputa la Fiscalía. Entre ellos está una violación. El primero ocurre en el año 2004 a una menor de 17 años. Esto ocurre en la ciudad de Viña del Mar, y hay otra violación también
en el invierno del año 2016 de parte de Daniela Ginestar. Son 5 hechos, como les decía, que también tiene que ver con abuso sexual. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de Bernardita Cruz, que tiene otra connotación en ese caso, María Jesús Vidaurre y Daniela Mateluna. En total son 5 hechos, 3 de los casos que se le está imputando fueron parte de esta investigación hace 9 meses en la revista El Sábado, que se llamó El Director Sin Filtro y que conmocionó a la audiencia pública. Esta mañana, como les decía, llegó Nicolás López acá, dijo que estaba confiado con respecto a la realización de esta investigación y a lo que iba a decidir el magistrado. Los quiero invitar a escuchar parte de lo que fue esa llegada de Nicolás López acá al Centro de Justicia. Soy absolutamente inocente y venimos a probar mi inocencia. ¿Qué esperas que suceda esta mañana, Nicolás? A la salida vamos a hablar. ¿Pero estás confiado, estás tranquilo? Absolutamente. ¿Es posible que quede prisión preventiva? Bien, ahí estaban parte de las palabras, entonces las escuetas palabras de Nicolás López cuando llegó acá al Centro de Justicia, como les decía, eso antes de las 10 de la mañana, pasadas las 10 de la mañana comenzó la formalización y hasta ahora se está realizando esta audiencia que debería terminar en largos minutos más, tomando en cuenta que recién van analizando el tercer hecho de los 5 que se le están imputando a Nicolás López. Obviamente todos los detalles se los vamos a estar contando en las diferentes ediciones de 24 horas. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Vamos con otras informaciones. Carabineros detuvo a 2 delincuentes de nacionalidad colombiana que se dedicaban a robar celulares y otras especies a transeúntes en Santiago Centro. Sí, los detenidos cometían sus delitos montados en bicicletas. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más detalles de esta y otras noticias. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pati Mauricio es uno de los derivados de los motochorros, que es los bicichorros. Así actuaba este grupo de delincuentes, los cuales estaban dedicados tanto al robo por sorpresa como al robo con intimidación. Se aprovechaban en sus bicicletas para poder aprovecharse de los descuidos de las personas en el centro de Santiago para arrebatar los celulares y todos los elementos de valor que portara la gente en sus manos, o como ocurrió anoche en el sector de calle Portugal con Lira. Es en ese lugar donde cerca de las 10 de la noche se encontraba un joven el cual estaba caminando y es intimidado por estos bicichorros, los cuales lo intimidan con un arma y posteriormente le quitan su teléfono móvil para darse a la fuga. Inmediatamente la víctima realiza esta denuncia ante carabineros de la Primera Comisaría de Santiago, los cuales también realizan patrullajes bajo bicicletas, y una hora después es cuando encuentran a estos sujetos, los cuales estaban en el sector de calle Monjitas. No tenían el teléfono móvil, se habían deshecho de este, pero fueron plenamente identificados por parte de esta víctima. Por eso quedaron detenidos. Son menores de edad de 17 años, de nacionalidad dominicana, según los antecedentes que pudo observar Carabineros, y vamos a revisar las declaraciones de ellos. Una víctima en el sector de Portugal, Lira, manifiesta haber sido sorprendido por estos individuos, que son 2 detenidos de nacionalidad dominicana, ambos menores de edad. Estos individuos le sustrajeron un celular a la víctima. Se dedican al robo de especies en bicicletas. Operaban a través de la intimidación y por sorpresa además. Bueno, situación que está siendo analizada por Carabineros principalmente en sectores que son muy oscuros, por ejemplo el Parque Forestal, también el sector de Lira con Portugal y otros puntos del centro de Santiago, donde lamentablemente ha existido una masificación de este tipo de delitos bajo bicicletas, los bicichorros, con el fin de poder arrancar rápidamente de las víctimas delincuentes que van a ser formalizados durante esta tarde. Y vamos a revisar más informaciones. Un violento asalto que ocurrió en la comuna de Lo Barnechea, en la calle El Rodeo, específicamente a la 1:30 de la madrugada, que delincuentes saltaron las rejas de este condominio que ustedes están observando en pantalla. Ya al interior de esta casa intimidaron al dueño de hogar, también a su esposa, la cual se encuentra embarazada, y también a niños de 2 y 4 años. A todos los amarraron, los intimidaron en todo minuto para posteriormente llevarse diversas especies de valor. Todas estas las cargaron en un vehículo para posteriormente darse a la fuga. Más de 20 millones
millones de pesos es lo que lograron robar estos delincuentes. Carabineros comenzó a realizar la investigación preliminar, pero en definitiva es la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones quien estuvo a cargo de todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer esta situación. Afortunadamente las víctimas no están con lesiones, pero obviamente un choque luego de esta situación que vivieron durante horas de esta madrugada, y además de eso estos delincuentes se robaron joyas, también dinero en efectivo, algunos artículos tecnológicos y también electrodomésticos. Vamos a revisar las declaraciones que entregó la PDI. Los imputados ingresan al domicilio y están en el interior de este, abordan en primer lugar al denunciante, al dueño de casa, y luego se trasladan a los dormitorios. Y en esos momentos se abordan a las víctimas y quienes de actuar muy violento los trasladan posteriormente al dormitorio principal para posteriormente ser custodiados en todo momento por uno de los delincuentes, mientras el resto sustraía a la especie. En estos momentos nos encontramos efectuando diligencias investigativas y de análisis tanto en las inmediaciones como en el vehículo que fue encontrado en la misma comuna, a fin de encontrar evidencia e indicios que nos permitan identificar al autor del delito. Claro, muy pocas cuadras del lugar de la población Lo Ermita de la comuna de Lo Barnechea fue encontrado el vehículo que le habrían sustraído a la familia, algo que fue sometido a peritajes, y también las cámaras de seguridad del sector ahí en la comuna de Lo Barnechea con el fin de poder identificar a estos delincuentes. Vamos a revisar más informaciones. Nosotros nos trasladamos a la comuna de Colina. Ustedes van a ver imágenes que corresponden a junio del año 2018, donde luego de un enfrentamiento, un sujeto, el cual había sido baleado, perdió el control de su vehículo y terminó chocando con un paradero del ese entonces Transantiago, las afueras del SAR de la comuna de Colina, y además otra víctima terminó fallecida. Todo esto, ¿en qué contexto ocurre? Es en la población Los Robles, cuando llegan dos hermanos en un vehículo, no se alcanzan ni a bajar y se encuentran frente a frente con una banda rival. ¿Por qué se trataban de bandas rivales? Porque ellos le estaban imputando a la persona que termina baleada la muerte de su padre. Por eso es que comienzan a disparar en diferentes ocasiones y estos dos hermanos terminan heridos, los cuales arrancan del lugar, van camino al SAR de la comuna de Colina, y es ahí cuando el conductor, el que se encontraba con heridas de mayor gravedad, pierde el control de su vehículo y justo al frente de este centro asistencial termina atropellando a dos personas, una de ellas que perdió la vida, además de este conductor. Entonces dos fallecidos, y a raíz de esta situación la Brigada Investigadora Criminal de Colinas, quien estuvo realizando toda una investigación al respecto, y detuvieron a Roberto Jonathan Zamora Sáez y Esteban Tapia Espinosa, a los cuales se les va a imputar derechamente la muerte de Juan Rodríguez Gatica, de 24 años, este conductor, y también las lesiones en contra de su hermano. No se puede imputar la muerte de la otra mujer, la que estaba esperando un bus del ex Transantiago, Mariana Sepúlveda, de 67 años, ya que no tienen responsabilidad directa, según lo que pudo aclarar la Policía de Investigaciones. Escuchemos declaraciones. En junio del año pasado, en circunstancias que el ahora fallecido, ¿cierto?, con su hermano, que era la otra víctima, van a una población en la comuna de Colina, se encuentran con otros individuos con cuales habían tenido unos problemas anteriores y se genera un enfrentamiento. Cuando el vehículo del ahora fallecido se dirige hacia el SAR de Colina, el conductor, quien tenía un impacto balístico en su cabeza y dolor en el estómago, pierde la conciencia y se estrella o choca un paradero de micros, donde lamentablemente fallece una segunda persona, que es un transeúnte que estaba en el lugar. De esas tres personas, el día de hoy se realizaron las diligencias pertinentes y se logró la detención de dos de ellas. Diversos allanamientos se estuvieron realizando en esta misma población de la comuna de Colina durante esta madrugada, donde se detuvo a estos dos supuestos responsables, los cuales van a ser sometidos a la justicia en el Tribunal de Garantía de Colina. Vamos a revisar más informaciones. Ahora nos trasladamos a la comuna de La Florida, donde un joven fue asesinado, un joven de 23 años. Todo esto, ¿en qué contexto ocurre? Que ellos se encontraban en la intersección de pasajes Aragonita con Ruiz cerca de la 1 de la mañana, y aparentemente por un ajuste de cuentas entre bandas rivales se produce una riña, y es ahí donde un grupo
a dos jóvenes, los terminan apuñalando en reiteradas ocasiones, los cuales fueron derivados hasta el SAPU Los Quillayes. Ahí llegaron con bajos signos vitales, donde lamentablemente uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro estaba con heridas solo de carácter leve, el cual estuvo prestando diversas declaraciones a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, los cuales de hecho entregaron todos los antecedentes de rigor al Ministerio Público para que puedan detener a los responsables. Están plenamente identificados y la captura sería inminente durante las próximas horas. Escuchemos los antecedentes que entregó Carabineros respecto a la investigación preliminar que estuvieron realizando allá en la comuna de La Florida. 2 personas ingresaron lesionadas al consultorio Los Quillayes, ya según información proporcionada por los médicos. Nos manifestaron que estas personas mantenían diversas heridas cortopunzantes. Estas personas fueron heridas por un tercero, ya en una riña ocasionada a una distancia prudente respecto al consultorio médico, siendo trasladados por un familiar de una de estas personas heridas. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, una de estas personas falleció. Les puedo manifestar también que son 2 personas adultas de 23 años. Toda una investigación de rigor en torno a este caso por parte de la Policía de Investigaciones. También se está verificando testigos, lo que va a ser fundamental con el fin y el objetivo de esta investigación. Además, el relato de una de las víctimas, la cual podría ser dada de alta durante las próximas horas y la cual ya está entregando datos valiosísimos para la policía para poder detener a los responsables tanto de las heridas de esta persona como de la muerte de este joven de 23 años allá en la comuna de La Florida, Mauricio Patti. Muy bien, Fabián, muchas gracias por este informe policial. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Internacional. Bueno, momento de revisar noticias del mundo.